y de Alfa, a 5 minutos del área. Cambio. Centenado Alfa, procedemos. Cambio y fuera. Yo creo que un médico militar es un profesionista convencido del compromiso adquirido con la nación y con sus compatriotas, sus semejantes. Es que nunca deben de dudar que somos médicos, que estamos preparados para ofrecer lo mejor de nosotros en el ámbito profesional, ofreciendo siempre medicina de calidad, de excelencia, con seguridad para los pacientes, con mucho respeto, con mucha honestidad. Implica ser una persona abnegada, perseverante y tenaz, dispuesta a realizar con todo su esfuerzo todo tipo de actividades para poder lograr su meta. Es un profesionista comprometido con la salud de su país. En una frase yo definiría a los médicos como excelencia al servicio de México. Requiere tener una gran vocación de servicio y requiere tener un gran amor a la patria. Esta convicción lo lleva a poner su mejor esfuerzo en cada uno de los actos de su vida. Es en esencia sacrificio y humanidad. El ser un médico militar todavía es un plus extra. Aparte de eso, nosotros tenemos esta preparación castrense y tenemos que comprometernos también con el país. Y lo podría resumir en que después de 37 años de haber ingresado, si tuviera que volverlo a hacer, lo haría porque estoy orgulloso de ser médico militar. La escuela está festejando sus primeros 100 años de existencia, pero la escuela no brotó de la nada, sino tiene antecedentes de muy rancio abolengo. Un año antes de que llegara Maximiliano, en 64, estamos hablando del siglo XIX, en 63 la regencia franco-mexicana decidió abrir un hospital militar imperial. Y cuando Juárez nombró coronel a Montes de Oca y director del hospital, lo hizo director de ese hospital, en ese sitio. Y en ese sitio, frente al Hospital Juárez, fue donde en 1881 se asentó la Escuela Práctica Médico-Militar. Al doctor Montes de Oca no le nació de la nada tampoco la idea de crear una escuela militar de medicina para crear médicos para el ejército. Cuando él termina la escuela, se da de alta en el ejército como mayor cirujano de ejército. La Escuela Práctica Médico-Militar abrió sus puertas el 15 de enero de 1881, con los profesores médicos militarizados, porque no provenían de ninguna escuela, que ya contaba el Hospital Militar de Instrucción. Y esta escuela práctica finalmente se cerró en 1914 en la Revolución Mexicana. El presidente Madero comisiona a Victoriano Huerta para ir a reprimir la rebelión en el norte de Pascual Orozco. Salen en un convoy militar. El médico de ese convoy era el mayor médico cirujano Guillermo Cerqueda y Gracia García iba como médico de la Cruz Blanca Neutral. Hicieron buenas migas y en el trayecto concibieron la idea de crear un tren sanitario. Un concepto verdaderamente innovador. En el mundo nunca había habido un tren sanitario. Un tren que tenía un vagón quirófano, un vagón para infecciosos, un vagón para convalecientes, en fin. En un lugar que se llama Santa Ana del Conde, muy cerca de la ciudad de León, Guanajuato, Obregón estaba pasando revista de sus tropas, las instalaciones, y lo atacaron a su posición y una granada de mortero estalla y una esquirla, que es decir, un fragmento metálico de la granada, le produjo la amputación traumática del brazo derecho. Entonces, bajo el sol, entre los barbechos, bajo el fuego enemigo y aquellos cargando Obregón, entonces debe haber sido algo verdaderamente épico, ¿no? Finalmente, el doctor Osornio lo único que puede hacer para aliviar momentáneamente la situación fue aplicarle un analgésico en lo que llegaban al tren quirófano. Una vez llegado al tren quirófano, lo operan como cirujano, Senorino Cendejas, teniente coronel, médico cirujano, y lo ayudan Enrique C. Osornio y Eberto Alcázar, también tenientes coroneles, y le da la anestesia un coronel médico cirujano, Andrés Castro. Todos ellos egresados de la antigua Escuela Práctica Médico-Militar. Fue una herida traumática, una herida sucia.
en un barbecho, con heces de animales, con pérdida sanguínea. Y no había antibióticos. Sin embargo, el muñón de Obregón no se infectó. Y eso fue muy bueno para el medio médico militar, porque gracias a esa intervención y a muchas otras, pero esa en particular, sufrida por el general Obregón, sirvió para persuadir rápida y contundentemente a Venustiano Carranza de la necesidad de abrir una nueva escuela, ¿no?, para formar médicos militares. Para ese entonces ya Gracia García y Osornio ya se conocían y comulgaban con ideas que finalmente pudieron cristalizar y deciden hacer un proyecto para formar la Escuela Médico Militar. Osornio le encargó personalmente a Gracia García encargarse de nombrar una comisión para poder diseñar cómo sería la Escuela Médico Militar que ellos proponían. Hace 100 años, cuando la escuela inició sus actividades, las inició en forma precaria. Podríamos decir que no había un presupuesto como el que tenemos actualmente. Las instalaciones estaban dentro del Hospital Militar de Instrucción, pero lo que sí tenía en aquel momento era un gran capital humano, porque nuestro fundador, el doctor Gracia García, se esmeró en que los mejores médicos y los mejores maestros de aquella época fueran los que iniciaran con este plantel. Fue muy rica en su capital humano porque Gracia García convenció, persuadió y reclutó finalmente a sus profesores de la Escuela Nacional de Medicina para que fueran los profesores fundadores de la Escuela Médico Militar. Y en ese mismo año de 16 se dio el 12 de octubre de 1916 la inauguración simbólica de la Escuela Constitucionalista Médico Militar. ¿Por qué simbólicamente? Pues porque aún no estaba completo la planta de profesores, los sueldos aún no estaban asignados, los alumnos aún no estaban seleccionados, etc. Y fue hasta el 15 de marzo de 1917 cuando se llevó a cabo realmente la iniciación de cursos, el arranque de cursos formal de la Escuela Médico Militar. Actualmente la escuela tiene muchas herramientas para la educación de los médicos militares, cuenta con nuevas instalaciones. Durante estos 100 años ha ocupado con el edificio actual 5 edificios diferentes y cada vez se ha ido modernizando mucho más, con todos los recursos para preparar a los mejores médicos que el país necesita. Decidí entrar a la Escuela Médico Militar porque mi hermano había decidido entrar a esta escuela por el prestigio, por el nivel académico de los médicos y por el compromiso que los médicos militares han tenido toda la vida. El famoso binomio escuela-hospital ha sido el plus que ha tenido la formación del médico militar en México desde el siglo XIX. La contribución del Hospital Militar a la formación de los discentes en la Escuela Médico Militar es el ser su campo clínico. Es un conjunto hospital-escuela en el cual los alumnos de la Escuela Médico Militar, ellos reciben la teoría en las aulas de la escuela y vienen a aplicar sus conocimientos clínicos aquí en el hospital. Que la Escuela Médico Militar fue el primer plantel en el país de educación médica que contó con un hospital escuela. De hecho, hace ya 100 años, la Escuela Médico Militar nació dentro del Hospital Militar de Instrucción y sus médicos se preparaban en forma práctica dentro del hospital. Desde hace ya 75 años, cuando se construye el Hospital Central Militar, se construye bajo la idea de que la escuela y el hospital estuvieran cerca en el mismo predio para que los alumnos pudieran aprovechar ese binomio de hospital-escuela. Es un binomio increíble porque el hecho de poder realizar prácticas aquí en el hospital, no cualquier escuela lo tiene, ¿no? El hecho de la cercanía también, eso es un gran apoyo, pero sobre todo el tener un hospital de tercer nivel en donde tú puedas llegar y realizar tus prácticas como estudiante de medicina, creo que eso no lo tiene cualquier escuela. Es un binomio hospital-escuela
en el cual existen los principales hospitales universitarios, tanto del país como del mundo. Se ha visto que son los mejores hospitales o las mejores escuelas, las cuales cuentan con un hospital al lado, en el cual, repito, los alumnos están aprendiendo toda la teoría, todo lo que tienen que leer, tanto en libros como en los diferentes sistemas electrónicos, y su práctica clínica, siempre supervisada, la vienen a ejercer en los hospitales. Nos va preparando médicamente. La verdad es que médicamente uno se va empapando, es muy diferente lo que lee a lo que practica. Entonces uno viene y aplica los conocimientos. Los médicos nos hacemos sobre los pacientes. Aprendemos toda la teoría, pero realmente nos hacemos en el contacto diario con los pacientes. Desde pequeña tengo una vocación hacia la medicina. Mis dos hermanas previas son médicos militares. También yo ya conocía la escuela y me parece una institución en la cual, si iba a estudiar medicina, quería estudiar en la mejor escuela de medicina. El plantel cuenta para la formación de nuestros alumnos con diversas áreas. Estas áreas están incluidas en aulas, tenemos todo un sistema para tomar las clases teóricas, pero además tenemos diferentes laboratorios en los cuales el alumno puede aprender de forma práctica gran parte de sus materias. Tenemos laboratorios de fisiología, de microbiología, tenemos laboratorios de simulación, que es algo que se ha incorporado en los últimos años a la enseñanza de la medicina. La tecnología del laboratorio de simulación es tecnología de punta. Se adquirieron simuladores de lo más actual. En él se emplean diferentes simuladores y maniquís que son desde modelos a los simuladores de alta fidelidad. Este laboratorio consta de 4 áreas, que es el área de ginecobstetricia. También tenemos la cámara de la atención pediátrica y atención a los pacientes traumatizados, en donde contamos con un maniquí pediátrico y un maniquí adulto. Contamos también con la cámara de exploración cardiovascular, en donde se cuenta con 2 modelos y maniquís para que los discentes puedan auscultar ruidos cardíacos con 86 patologías diferentes o enfermedades diferentes y ruidos pulmonares. Se puede también observar electrocardiogramas o solamente los sonidos cardiopulmonares. Y la última es la de la sala de destrezas básicas, en donde ellos aprenden la somatometría, la medición de los pacientes, colocación de catéteres urinarios y otras destrezas. Y la peculiaridad de este laboratorio es que tiene una cámara central, que es la cámara de Gesell. Y lo más importante de este laboratorio es que las situaciones son muy reales, pero no se pone en riesgo la integridad de un paciente de verdad. Las áreas con las que cuenta la Escuela Militar de Medicina son varias. Entre ellas sobresale el gimnasio, que es un gimnasio de usos múltiples. Cuenta con una alberca olímpica de 50 metros, una fosa de clavados que va desde los 3, 5, 7 y 10 metros. También tenemos una sala de box, una sala de taekwondo. Tenemos un área de gimnasio propiamente donde están todos los aparatos para hacer pierna, brazo, todo tipo de ejercicios. Aparte tenemos un auditorio donde son concentrados los cadetes para impartirles conferencias o pláticas. Una vez que el alumno ingresa al plantel, realmente esta es su primer casa. El comedor tiene una capacidad para 1,200 comensales a la misma vez y ahí los cadetes son conducidos 3 veces al día. Aquí también tenemos una biblioteca que es en 2 vertientes. Una física, donde están los tomos físicamente y pueden ir los cadetes a pedir prestados los libros, o bien tenemos bibliotecas virtuales. Al cadete se le da una clave que mediante su correo puede accesar a varias editoriales para consultar los libros en materia de medicina. Tiene áreas de esparcimiento, tiene bibliotecas, tiene además un auditorio para conferencias, aula magna. Sí, la verdad es que la escuela es muy noble, noble en todos los aspectos, noble en los aspectos de educación y en los aspectos militares, claro. Y luego la parte del dormitorio, que es un edificio donde podemos albergar a la misma vez hasta 500 cadetes, dándoles a cada uno su gabinete con su cama y con su silla, para que ellos vivan en el internado
de lunes a sábado. Cada uno de los dormitorios, en cada uno de los niveles, tiene varias salas de estudio donde el cadete puede estudiar en horas de oscuridad para permitirle al resto de los cadetes descansar. En estas áreas lo único que se pide es el respeto a la persona que está estudiando y pueden estar todo el tiempo que ellos requieran estudiar. Las actividades cotidianas empiezan a las 5:30 de la mañana, donde el cadete se levanta al toque del corneta de levante. Aparte que tiene que hacer su cama, es una obligación de todo militar vivir en un ambiente de orden y limpieza. Entonces tiene que arreglar su cama, su gabinete, prestigiarse, armarse y salir a izar la bandera, hacer propiamente el acto protocolario de la lista y parte. En esta actividad se iza la bandera, se canta el himno y posteriormente tienen una sesión de 50 minutos de instrucción de orden cerrado. El orden cerrado tiene la finalidad de acostumbrar a los subordinados a trabajar bajo la voz de su comandante. De 7 a 8 de la mañana pasan a desayunar en el comedor del Centro Militar de Ciencias de la Salud y posteriormente de 8 de la mañana a 2 de la tarde reciben diversas academias y de 3 de la tarde a 5:50 reciben otra vez academias. A las 5:50 tienen que salir del edificio académico a armarse para volver a salir al acto protocolario de la lista y parte de las 18 horas. En este evento se le canta el himno a la bandera y se arría la bandera, que es, en pocas palabras, bajar la bandera. Y a partir de las 8 en adelante tienen tiempo para estudiar o prepararse para las actividades del día siguiente, ¿no? Como es preparar uniformes, bolear sus botas, hacer sus preparativos para el día siguiente, o bien, si tienen examen, se dedican ellos a estudiar en las salas de estudio. En la escuela la convivencia entre nosotros es muy fuerte, formamos muchos lazos de amistad con todos nuestros compañeros y compañeras porque vivimos juntas, dormimos juntas, hacemos todo juntas. Ahora tengo una familia muy grande. Mis superiores, los que entraron antes que yo, me ven como si fuera su hermano pequeño. Me resuelven dudas, me ayudan en las necesidades que tengo. El ambiente de la escuela es muy peculiar porque aparte de convivir, nos ayudamos mucho. La convivencia es todo el tiempo. Tratamos de que sea disciplinaria con los de abajo, obviamente, dándonos nuestro lugar, pero también amena. Con todos sus problemas, saben que estamos abiertos para cualquier cosa que ocupen. Porque las generaciones que entraron antes que yo me ven como su hermano pequeño y me apoyan como tal. Y las generaciones que entraron después de mí me ven como su hermano mayor. Y a mí me corresponde apoyarles en todas las necesidades que tengan, sean de estudio, familiares, económicas. En cualquier situación somos una hermandad y yo creo que eso va a durar años después de que yo me haya graduado o retirado de la institución. En 1930 el hospital ya era insuficiente y se cambió el hospital, la escuela y la Dirección General de Sanidad se cambiaron en esta ocasión a la calle de Arcos de Belén, en el número 8 de Arcos de Belén. Justo en estos años, son los 12 años de sexenios de Lázaro Cárdenas, seguido del de Ávila Camacho. Los dos generales de división y los dos muy comprometidos con la reconstrucción de un país que hasta esos años era eminentemente rural. Lázaro Cárdenas inicia su sexenio en 1934, en diciembre de 34, y tan temprano como para mediados de 36 ya había adquirido los terrenos de Lomas de Sotelo, vecinos al Hipódromo de las Américas y frente a los Llanos de Polanco y de la Hacienda de los Morales. Y en esos terrenos se inició en 1936, él puso la primera piedra en agosto de 36, del Hospital Central Militar, mismo que se inauguró hasta el sexenio de Ávila Camacho, hasta 1942. En esos terrenos se ubicaron a la postre el Hospital Central Militar, la nueva Escuela Médico-Militar y el nuevo edificio de la Secretaría de la Defensa Nacional, que siempre había estado ubicada en la parte sur del Palacio Nacional, que limita con la Suprema Corte de Justicia.
el mundo, Europa me refiero, Estados Unidos, estaban inmersos en la preguerra y en la propia Segunda Guerra Mundial. Y México estaba creando instituciones, estaba invirtiendo recursos para mejorar la salud de los elementos del ejército mexicano. Federico Gómez fue egresado de la Escuela Médico Militar en 1921. Posteriormente fue uno de los primeros médicos mexicanos que tuvieron la oportunidad de estudiar pediatría. Lázaro Cárdenas era general, tenía particular aprecio por los médicos militares, y cuando él ya era presidente, mandó llamar a Federico Gómez para que se encargara de ser el pediatra de su hijo Cuauhtémoc, de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en esta ocasión. Esa cercanía muy seguramente le permitió tener la suficiente injerencia para lograr que aprobaran el proyecto de creación y la formación del Hospital Infantil de México. Fue el primer hospital en México que se encargó de la formación de pediatras. Replicaron el esquema de internado y residencia de especialidad que antes no había. El primer hospital en donde se abrió el sistema de internado y residencia médica fue el Hospital General de México en 1942. A finales de ese año, el Hospital Infantil abre su sistema de internado y residencia, y en enero de 43 el Hospital Militar de la Ciudad de México abre también su internado y residencia. Se considera el arranque formal de un programa bien instituido hasta 1947. En esta etapa del 45 al 75 fueron 30 años en donde realmente se consolida el prestigio del médico militar en México. En 1973, ya en pleno sexenio del licenciado Luis Echeverría, se abre la admisión a mujeres en la Escuela Médico Militar. Desde septiembre del 73 ingresó la primera generación de mujeres a la Escuela Médico Militar, convirtiendo a la Escuela Médico Militar en el primer internado militar mixto y de educación superior del que se tenga noticia en todo el mundo. Se admitieron 20 mujeres, de las cuales finalmente lograron graduarse solo 3. Y la escuela, pues afortunadamente fue de la primera que intentó y que fue un éxito comparado ahora, en donde pues, el 40% del alumnado son mujeres. Hicimos un examen médico, un examen de conocimientos, un examen de inglés, un examen de francés, un examen físico, que la verdad no fue muy fácil, porque éramos más de 1,600 aspirantes y solo nos quedamos 120 cadetes, de los cuales 25 éramos mujeres. Y yo tuve el honor de ser considerada para entrar a esta escuela, que fue mi sueño toda la vida. Puedo decir que algo muy especial de aquellos momentos era el poder compartir nuestra educación, tanto hombres y mujeres dentro de un plantel militar. Cuando me aceptaron en la Escuela Médico Militar, mi primer sentimiento fue de alegría, euforia, temor a lo desconocido, con la gran ventaja de que yo no entré sola. Mi hermano y yo entramos juntos en la misma generación y tuvimos la oportunidad de terminar juntos la carrera, teniendo yo siempre el apoyo, por supuesto, de mi hermano. En aquella época fue un poco difícil para nosotras ser aceptada por los cadetes de 3º a 5º año, porque era una escuela de hombres,
Y pues siempre se recibe cierta agresión o cierto rechazo. Una de las situaciones que para mí fue chistosa fue que a mí no me hacían nada, pero en aquella época mi hermano se convirtió en el cuñado oficial de toda la escuela. Entonces, yo recuerdo eso ahora, después de muchos años, con alegría. Han logrado no solo permanecer en él, le han dado la vuelta y se han adecuado, se han incorporado y se han hecho indispensables para el cuerpo médico militar. Y han sido brillantes. Tenemos ya hasta nuestras generalas que han llegado, puesto que de 1973 a ahorita 2017 han pasado 44 años ya, en donde esta experiencia ha sido positiva y ha ido evolucionando conforme el tiempo va pasando, adaptándose a los cambios que va pasando la propia sociedad y la educación médica. Actualmente hay 2 cirujanas graduadas y ahorita estamos 4 cirujanas en formación. Próximamente yo y otra compañera nos vamos a graduar este año. La verdad es que hasta ahorita no tiene mucho que se empezó a abrir un poquito más el campo de la cirugía para la mujer y eso ha dado el auge o nos ha dado a nosotros la oportunidad de demostrar que somos tan capaces como el género masculino. Somos 4 residentes de cirugía. En comparación de cirujanos formados, bueno, pues son, híjole, ya les perdí la cuenta, pero yo creo que más de 400. Y residentes masculinos son aproximadamente 40, a diferencia de 4 femeninos. Aunque hay muchas mujeres en toda el área de medicina y demás, aquí en el medio militar, es real que las mujeres cirujanas son muy pocas. Entonces esto se ha ido abriendo recientemente, no tiene mucho que hemos estado entrando en este aspecto de la cirugía. El trabajo que está haciendo la mujer en la medicina militar y sobre todo en la cirugía militar es muy importante. La verdad es que las cirujanas formadas están dotadas de las mismas o más cualidades que los cirujanos. Solo es una muestra del avance que hemos tenido como género, de las ganas de superación, de toda la cantidad de oportunidades que hemos alcanzado y se ve porque, por ejemplo, en el hospital la jefa de residentes de medicina interna es una mujer, las directoras de hospitales regionales, entonces hemos avanzado bastante y estamos cumpliendo con los objetivos de ser un médico militar. Pero actualmente el 45% del alumnado de la Escuela Médico Militar son mujeres. Este porcentaje en las escuelas civiles es desde luego mucho más elevado, llegando a ser al 75-80%. De tal forma que si los años siguen pasando como esperemos que suceda, lo que seguramente va a pasar es que las mujeres van a ser con mucho la mayoría de los alumnos de la Escuela Médico Militar también. Les agradecería mucho porque sin ellas no se hubiera podido lograr ahora el gran desarrollo que hemos tenido las mujeres médicos militares. Hace poco tiempo que pasé de año en la escuela, mi papá me sacó un trabajo que yo hice cuando iba en el kinder, que decía, ¿a qué me quiero dedicar cuando sea grande? Y lo que yo había escrito hace muchos años era, quiero ser médico, quiero ser militar y quiero ser manejador de perros. Entonces, vamos por buen camino en ese sentido. Para empezar, un día de guardia, ¿no? Empieza a las 5 de la mañana, me levanto, me arreglo, vengo hacia el hospital, pasamos la lista a las 6 de la mañana. Posteriormente a la lista, pasar visita de nuestros pacientes hospitalizados, bueno, de los pacientes de los adscritos que tenemos, hospitalizados, ver cómo están, revisarlos, ver qué necesitan. Bueno, nosotros como residentes pasamos lista a las 6 de la mañana. Posteriormente vamos a las áreas médicas a pasar visita de los pacientes que están hospitalizados y con cada paciente pasamos primero una visita con los residentes
para posteriormente a las 8 de la mañana pasar con el especialista. Se toman decisiones, se decide si se les realiza un tratamiento quirúrgico, revisamos a los pacientes. Posterior a eso, si es que es día de consulta, bajamos a la consulta y estamos ahí con los pacientes interactuando, revisando a pacientes que ya se fueron de alta, posoperados, estamos ahí con ellos. Finalmente, si entramos a quirófano, pues obviamente es donde aprendemos mucho más, los maestros nos enseñan e incluso nos dejan a nosotros realizar algunos procedimientos. A la 1 de la tarde vamos a una clase, recibimos también academia, ¿sí? Es una hora de academia y continuamos en el transcurso del día si estamos de guardia. Algunas veces estamos en el servicio de urgencias y somos los encargados de todo lo que llega al servicio. Un día quirúrgico, por ejemplo, sería a las 8 de la mañana ya estar en el quirófano para pasar al paciente al quirófano. Un día de consulta, lo mismo, a las 8 de la mañana estar en la consulta para empezar a ver a nuestros pacientes. Se tienen que atender todas las urgencias que llegan ya por la tarde después de la consulta externa, o si se requiere algún apoyo de nuestra especialidad en alguna otra área del hospital, también se le otorga la atención. Se puede extender hasta la noche el día de quirófano o un poco más tarde la consulta. Y posteriormente relevamos la guardia. ¿Qué quiere decir relevar la guardia? Bueno, pasar a ver nuevamente a todos los pacientes que tenemos en el hospital, en áreas quirúrgicas y en áreas médicas, pasar a ver paciente por paciente, operar a los pacientes que requieran cirugía y por el área de urgencias, pues también recibir a los pacientes que necesitan hospitalización. Finalmente, por la noche se pasa una última visita, se verifica que todo esté en orden y se prepara la guardia para el siguiente día laboral. Pues la guardia no termina, la guardia termina al otro día a las 6, pero pues a las 6 ya tenemos que estar nuevamente en nuestras áreas incorporados. Entonces, realmente la guardia termina hasta ese día a las 2, 3 de la tarde. Debemos de cubrir la parte militar propiamente, debemos hacer nuestro pase de listas como debe ser y también nuestro desempeño profesional dentro de nuestras especialidades. Además de esto, cubrimos el área académica con las diferentes especialidades. Interactuamos tanto con las especialidades de medicina interna, con las especialidades de cirugía, además de con los internos del Hospital Central Militar, en donde participan internos tanto egresados de la Escuela Médico Militar como un grupo de internos egresados de otras universidades que están haciendo su internado aquí en el Hospital Central Militar. Decidí estudiar medicina porque me parece que es la carrera más exigente, satisfactoria y demandante que existe. Tiene uno la oportunidad de estudiar, desarrollarse y aprender sobre las características del cuerpo humano, sus enfermedades y cómo curarlas, y da la gran y satisfactoria oportunidad de ayudar a la gente a sanarla, a recuperarla o simplemente a ayudarla en cualquier aspecto de su salud. Bueno, yo estudié, ingresé al plantel en 1976. Cabe decir que en ese momento se estaba estrenando el segundo edificio de aquí de Lomas de Sotelo. Nos tocó como alumnos tener un edificio completamente nuevo, un edificio completamente equipado. Finalmente, el mismo licenciado Echeverría en el 75 puso la primera piedra para lo que sería el nuevo edificio de la Escuela Médico Militar. Aquella que se había hecho en el año de 45, finalmente en 75 se derrumba el edificio y se erige uno nuevo. En 9 meses tiraron el viejo y levantaron el nuevo. La inauguración de la escuela de ese segundo plantel, de ese segundo edificio de Lomas de Sotelo II, fue el 15 de septiembre de 1976, tan solo 2 días después de la inauguración del Colegio Militar de Tlalpan, que fue el 13 de septiembre. Y así inició la nueva vida en ese nuevo edificio, del 76 hasta el 2015, en que nuevamente volvió a suceder lo mismo. Se ordenó su demolición y la erección de un nuevo edificio, que es en el que actualmente nos encontramos. El ejército está creciendo y al haber más personal activo, también se multiplican los derechohabientes. Se calcula que por cada persona en el activo hay 5 derechohabientes. Entonces, la cantidad real de personas que dependen del sistema sanitario militar viene a ser más de 1 millón de personas. Este proyecto tenía en su momento
el agrupar a las escuelas bajo un mismo campo, un campo educativo, que ahora, el día de hoy lo conocemos como Centro Militar de Ciencias de la Salud, y requerían de modernización para instalar nuevas tecnologías educativas, nuevos laboratorios y tener incluso mejores espacios para la enseñanza. Ese fue el motivo para que en este mismo sitio se derrumbara el edificio anterior y se construyera desde sus cimientos el edificio que ahora tenemos. Más moderno, más amplio, con mejores instalaciones y con una mejor disponibilidad para la enseñanza de nuestros alumnos. La escuela anterior, el edificio previo de Lomas de Sotelo II, fue desalojado el 7 de febrero de 2015. Los alumnos se fueron temporalmente a la escuela ya vacía de oficiales de sanidad. El nuevo edificio se inauguró el 16 de marzo de 2016 y finalmente el 15 de marzo de 2017 se festejó, ahora sí, el centenario de la Escuela Médico-Militar. Todas las unidades tienen su bandera propia, su bandera de guerra, y tradicionalmente cada que se crea una unidad hay una ceremonia de abanderamiento de esa unidad militar. Sin embargo, la Escuela Médico-Militar no tuvo bandera desde su creación, sino hasta 1938. Pues en 1938 estaba el presidente Lázaro Cárdenas. Por primera vez se hizo una ceremonia de abanderamiento de la Escuela Médico-Militar. Cada vez que se cambia por deterioro, se hace toda una ceremonia que está perfectamente escrita en el ceremonial militar. El ceremonial militar es muy solemne en los actos y la escuela ha recibido varias veces la bandera. Esa bandera original se conserva en el Museo de la Escuela Médico-Militar. Todas las banderas que existen en el plantel, pues están en una sala muy especial que es la sala de banderas, siempre escoltada por jóvenes cadetes masculinos y femeninos, que además de sus guardias que tienen que hacer preservándola a ella, pues tienen que estar combinando sus tareas militares propiamente de centinela en bandera, con su parte académica asistiendo a clases teóricas o bien también a clases prácticas en el Hospital Central Militar. La bandera, para cualquier mexicano, debe ser un símbolo de unión y de identidad nacional. Si eso es para cualquier mexicano, para un militar, es evidentemente algo más que eso. O sea, la bandera no es solamente un símbolo, es la razón de ser. Respecto a la tecnología con la que cuenta el hospital, se nos invita a estar siempre participando en su empleo. Por ejemplo, en el área quirúrgica de otorrinolaringología, que es mi área, nosotros contamos con el robot Da Vinci, ya estamos implementándolo en nuestra especialidad. Somos los primeros otorrinolaringólogos en México que lo está haciendo en cirugía transoral. Contamos con microscopios muy sofisticados para cirugía de oído, contamos con estudios de imagen de vanguardia, desde tomografía con emisión de positrones, resonancia, para poder hacer nuestros diagnósticos, y contamos prácticamente con todos los recursos para poder brindar una atención de calidad a nuestros pacientes. El Da Vinci es un robot, ¿sí? Es un equipo que me ayuda a ofrecerles a mis pacientes la oportunidad de tener su salud nuevamente, con menos dolor, con menos complicaciones, con heridas más pequeñas, ¿sí? Y probablemente con un mejor estado funcional después de esto. Claro que sí, bueno, tenemos lo último en tecnología aquí, ¿no? Simplemente tener el robot Da Vinci, que hay unos cuantos solamente en todo el país. Tenemos lo último en tecnología aquí en el hospital, entonces estamos muy actualizados en base a eso, y como estudiantes de medicina, como nosotros que estamos realizando nuestra especialidad, tenemos la cercanía a todo lo que se utiliza incluso en países de primer mundo. Es una forma más de operar a los pacientes por mínima invasión. Todo lo que se puede operar por vía laparoscópica o toracoscópica se apoya con este sistema quirúrgico Da Vinci, en el cual el cirujano está operando con un paciente que está ensamblado en un sistema robótico, el cual nos permite utilizar instrumental más fino, de alta precisión,
con una visión tridimensional, eliminando el temblor que tenemos los cirujanos, identificando de una manera más adecuada las estructuras que estamos manejando, haciendo los movimientos más precisos, más exactos, esto siempre basándose en ofrecer al paciente una alternativa quirúrgica más segura, de mayor eficacia y eficiencia, siempre basándonos en tener la seguridad del paciente. Vamos a hacer cirugías mucho más precisas, muy complejas y con procedimientos que logran remover un cáncer, por ejemplo, o hacer reconstrucciones muy complejas dentro de los pacientes. Nuestros residentes participan en la cirugía asistida por robot, inicialmente capacitándose. Ellos tienen que capacitarse, al igual que nosotros, en conocer qué es el sistema robótico, cuáles son las piezas que lo conforman, cómo se maneja el robot. Posteriormente ellos van a una fase de capacitación en la cual tienen que aprender cómo manejar los instrumentos, cómo acoplarlos al robot. Tienen que sentarse en el simulador en el que cuenta el robot, empezar a hacer ejercicios muy básicos porque ellos son parte activa de la cirugía. Aunque el cirujano esté operando sentado en la consola, hay siempre otro cirujano y residentes a un lado del paciente ayudándonos a introducir, a cambiar los instrumentos, a manipular algunos instrumentos accesorios. Entonces ellos tienen que conocer cómo funciona este robot y en este hospital los residentes están todos ellos capacitados en la utilización tanto en cirugía general como en neurología, como en cirugía pediátrica, como en cirugía hepatopancreatobiliar y en todas las especialidades que utilizamos el robot. Además también los residentes de anestesia participan porque ellos tienen que aprender cómo deben de colocarse, en qué posición, qué aditamentos especiales utilizar para no interferir con la correcta elaboración de una cirugía. Básicamente el hospital me da todo. Me da todos los recursos de enseñanza, me permite desempeñarme aquí como residente, me permite desenvolverme en la consulta externa, me da lo más valioso de todo, que finalmente son mis maestros, que son ellos los que me van guiando bajo su tutela y su experiencia dentro de la especialidad. Me permite ingresar al área de quirófanos para poder operar a los pacientes, me da recursos para poderles brindar todo tipo de apoyos y todos los instrumentos de los que consta en este caso mi especialidad. También nos da experiencia, nos exige cumplir con un programa académico, nos da áreas de investigación, nos da recursos para hacer investigación, nos impulsa a ingresar a redes, nos dan claves de acceso a revistas internacionales en internet para poder seguir haciendo esto de investigación, nos proporciona un área de enseñanza e investigación que puede orientarnos para hacer nuestro trabajo de tesis, se nos exige un trabajo de tesis y nos empiezan a inculcar desde el área de la residencia, desde la formación del residente, cómo ser un buen especialista y ejercer de manera adecuada la especialidad afuera. Acerca de todo lo que nos da la escuela, siento que es una ventaja muy grande comparada con otras universidades porque nos permite enfocarnos en nuestro estudio, en solamente estudiar medicina y no preocuparnos por estos aspectos de alimentación, transporte, comida, porque ya nos los da la propia escuela. Mi meta en el área de la medicina es desarrollarme profesionalmente y como militar para poder servir mejor a los militares y sus derechohabientes. Bueno, mi meta en la medicina sería culminar mi especialidad en la que actualmente estoy cursando y servir a mi país y a mi patria y a mi institución dentro de este hospital o cualquier hospital en el que yo sea asignado para poder ayudar a la mayor cantidad de derechohabientes y de militares que se me asignen. Es una escuela que está destinada a continuar con éxito. Continuaremos con este espíritu de cuerpo, con esta mentalidad y esta cohesión que tenemos como grupo médico militar. Continuaremos fortaleciendo los principios que nos han heredado. Continuaremos con el apoyo que nos han dado siempre las autoridades, contando con la tecnología de vanguardia, aprendiendo cada vez más, compartiendo estos conocimientos, educando a la gente que viene abajo, a los cadetes, a los oficiales. Y yo creo que la Escuela Militar de Medicina está destinada a ser y a continuar siendo la mejor escuela de medicina que existe en el país. Creo que todos tienen el gran acervo de todos los que lo precedieron. Todos los médicos militares agradecemos profundamente mucho a nuestros profesores, maestros, instructores militares y todos los que nos precedieron por los valores que nos inculcaron. Y los nuevos jóvenes tendrán que tener esos mismos valores para que, basados en una práctica profesional, con fundamento en la excelencia académica y la honestidad y los valores y virtudes militares que nos inculcan, desde luego van a tener un éxito. Yo entré a la Escuela Militar de Medicina con el objetivo de ser el mejor médico.
Aquí adopté el objetivo de ser también el mejor militar. Y yo creo que ambos pueden brindar para mí y para el pueblo de México cosas muy buenas. A mí en el ámbito profesional, con mi familia, con mis compañeros, y para el pueblo de México, el compromiso de nosotros hacia ellos, de servirles, de velar por su salud y también por su seguridad. La escuela cambió su denominación de Escuela Médico Militar a Escuela Militar de Medicina. Es importante aclarar que no es la primera vez que la escuela cambia su nombre. La escuela, como bien vimos, se llamó primero Escuela Práctica Médico-Militar, que sin ser la misma fue su antecesora inmediata del siglo XIX. Luego se llamó Escuela Constitucionalista Médico-Militar. Luego en 1922 perdió la palabra constitucionalista y siguió el resto de los años como Escuela Médico-Militar, pasando a ser actualmente Escuela Militar de Medicina. En la Escuela Médico-Militar, hoy Escuela Militar de Medicina, es el alma mater formadora de médicos de excelencia, con un compromiso para apoyo a la población militar. Todos los médicos militares considero que somos excelentes médicos y yo considero que va a seguir siendo así. O sea, los egresados de la Escuela Militar de Medicina van a seguir siendo los mejores médicos a nivel nacional de la mejor escuela. Todos los cambios que ha habido últimamente en la Escuela Militar de Medicina, la verdad es que son cambios para bien. Las instalaciones que tienen actualmente, la verdad, son unas muy buenas instalaciones. Yo creo que esto ayuda a que la escuela sea mucho mejor. La esencia de la escuela en particular va más allá del nombre de la misma. Creo que lo importante es enfocarnos en la preparación de los alumnos y en que cada vez salgan con un armamentario académico mejor, porque finalmente ellos van a ser los que nos van a restaurar nuestra propia salud. Y creo que el nombre es importante, pero no es todo. Creo que la esencia es lo más importante, y lo más importante es la educación que reciben los alumnos en esta escuela. La Escuela Militar de Medicina, como su nombre lo dice, y retomaría esta frase, ¿no? La salud como meta, el honor como guía. Siempre velando por la salud, no solamente de los militares, no solamente de los derechohabientes, sino de la comunidad mexicana en su generalidad. Esto bajo las premisas del honor ante todo.